Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva. Muy buenas tardes a todos, a todas, amigos, amigas, bienvenidas a las personas que nos acompañan en esta tarde. Espero igualmente que todas y todas se encuentren en la mejor de las condiciones en medio de esta nueva realidad que nos ha tocado vivir y aprender o reaprender muchas cosas en el diario vivir. Para el día de hoy hemos planteado un tema en este foro que nos propone cómo desde las propuestas de evaluación de programas y políticas públicas podemos transformar la vida. Cómo es que llegamos, intervenimos o incidimos y mucho más cuando hablamos de llegar al plano de la igualdad, cuando hablamos desde la equidad, desde el enfoque de género. Entonces, en este foro que lo estamos llevando ya desde hace varios meses en alianza con Redwing, pues Redwing ustedes conocen, lo hemos mencionado ya en varias ocasiones. Redwing es la red de asociaciones y mujeres latinas que reivindican los derechos de las mujeres por medio del trabajo en red. Y estamos en alianza con Fundación Esquel, organización que contribuye al desarrollo humano sustentable, al mejoramiento de calidad de vida y a la construcción de una sociedad democrática, responsable y solidaria. Y para esta tarde contamos en la mesa con dos invitadas, con dos expositoras internacionales, a quienes les agradecemos por compartir este espacio en el cual vamos a tener la posibilidad de reflexionar sobre este tema que hemos mencionado. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos vamos desarrollando y entendiendo este tema de cómo se transforma la vida a través de este tema desde la evaluación de los programas y las políticas públicas. No olviden que este programa es retransmitido por las redes sociales vía Facebook, Twitter e Instagram. Estamos en la fanpage de Redwing y también de Fundación Esquel, así que ustedes pueden compartir, pueden también participar con sus preguntas ahí e intervenir con estas inquietudes que ustedes tengan a lo largo de esta hora con las invitadas. Nos acompaña en esta ocasión para compartir esta conducción Adriana Alonso. Ella nos está acompañando desde Colombia, así que Adriana, bienvenida. Ella es magíster en Administración, Ingeniera Química, Incotec y vicepresidenta de la Redwing. Ella estará compartiendo estas inquietudes y nos estará participando también, acompañando con el tema de las preguntas que se hagan a través de las redes sociales. Así que le doy paso a Adriana para que nos dé su saludo inicial. Adriana, por favor. Muchas gracias. Cecilia, muchas gracias. Un gusto estar acá desde la Redwing y personalmente es un honor estar contigo, con Cecilia y con nuestras panelistas, con Fabiola y con Alejandra. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión y los invito a que nos hagan preguntas, a que participen, porque realmente tenemos dos panelistas de muy alto nivel y podemos tener muy buenos datos e información sobre el tema de hoy. Entonces, bienvenidos a todos. Esperamos que nos manden sus preguntas y te doy paso, Cecilia, para continuar. De acuerdo, Adriana, muchas gracias. Ustedes recuerden, este es un espacio Esquel Click Live. Hacemos clic en América y el programa Transformando la Vida, propuestas desde la evaluación de programas y políticas públicas, que es el tema que hoy vamos a tratar. Así que dialogaremos en esta ocasión, como decía Adriana, con dos panelistas con experiencia en los temas que hemos mencionado. Está Fabiola Amarelis, quien nos acompaña. Ella es colombiana, radicada en Miami, economista y educadora,
especialidad en igualdad de género en el desarrollo internacional. Representa también a Redwin en el grupo de gestión de la Asociación Global de Evaluación con Enfoque de Género, Eval Gender Plus, y es integrante de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Evaluación para Desarrollo, IDEAS. Actualmente dirige la empresa de consultoría Learning for Impact, con sedes en Miami y Cali, Colombia. Así que bienvenida también a Fabiola. Y tenemos a nuestra otra invitada, Alejandra Faúndez. Ella es chilena, radicada en México, trabajadora social y magíster en gestión y políticas públicas. Por más de 25 años ha sido consultora, conferencista, docente y evaluadora de programas públicos nacionales e internacionales en temas de políticas públicas inclusivas con enfoque de igualdad de género, interculturalidad y derechos humanos. Forma parte del Management Group de Eval Gender Plus a nivel global, representando a la red latinoamericana de evaluación RELAC y es directora para América Latina de la consultora Inclusión y Equidad. Ellas son las dos invitadas del día de hoy con quienes vamos a compartir esta mesa de diálogo. Así que les damos la bienvenida a Alejandra y Fabiola, y como para empezar ya el diálogo en este foro, pues vamos a mencionar que tenemos un tema bien interesante a tratar, ¿no es cierto? ¿Cómo entender que los programas o políticas públicas tengan incidencia para transformar la vida o las vidas en general? Hay agendas nacionales, agendas internacionales, que ahora tienen que acoplarse a una nueva realidad, que es esta la que estamos viviendo hoy día. Desde el campo de la evaluación, ¿en qué momento nos encontramos en la región? Fabiola, por favor, si podemos empezar contigo. Fabiola, tienes el micrófono cerrado. Gracias. Gracias, Cecilia, por esta presentación. De un gusto estar de nuevo por estos micrófonos, por estas pantallas. Para contestar tu pregunta, aparte de esta crisis global que a todos nos toca, de una pandemia que llegó inesperadamente, creo que estamos también en todos los campos y en todas las disciplinas, estamos en un proceso de reflexión. Estamos revisándonos internamente a ver qué lecciones hemos aprendido y qué lecciones nos va a dejar esta situación de crisis. Y eso no es ajeno a la evaluación. En la evaluación también, además de tener que estar monitoreando qué está pasando con el mundo, qué está pasando con el desarrollo, nos afecta de cierta manera el que en la atención nacional a todos los problemas que hay en términos de la sociedad, estamos también enfrentando corte de recursos, recortes que nos van a afectar seguramente. Ya estamos a 5 años de haber promulgado los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se supone que van hasta el 2030 y el avance ha sido muy leve. Entonces, en este momento de crisis, las cosas se van a empeorar. Así que desde de la evaluación y especialmente de la evaluación con un enfoque en el género y la equidad, habría que redoblar acciones, habría que mirar que la situación anterior de desigualdad se empeora y hay necesidad de abordar el cierre de estas brechas de desigualdad. Es por eso que en este panel vamos a mirar diversas formas en las que desde la evaluación vemos esas salidas que tenemos para ayudar a salir de esta crisis. Muchísimas gracias, Fabiola. Y claro, Fabiola nos dice qué está pasando en el mundo, ¿no? Y cómo nos afecta esto que estamos viviendo ahora. La crisis humanitaria nos ha puesto en esta evidencia y con crudeza una dura realidad que sobrepasa. Al menos en América Latina la vivimos muy fuerte, el tema de las desigualdades, las inequidades, la pobreza, la violencia en sus múltiples manifestaciones y expresiones. Creo que eso ha sido lo más álgido que hemos tenido en esta última época. La distribución inequitativa también se refiere, hay una evidencia de esta pobreza que tenemos. La corrupción es otro tema que también ha salido después de esta crisis.
bueno, hay muchas aristas. Y para ti, Alejandra, desde tu mirada y desde el campo de la evaluación, ¿en qué momento nos encontramos? Esta es una oportunidad para transformaciones, sobre todo para las mujeres. Alejandra. Sí, buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan. Siguiendo con esta reflexión que hacía Fabiola, creo que en estos momentos la crisis es una crisis muy paradigmática del desarrollo. Es una crisis muy estructural también, respecto de la forma en que hemos asumido la manera de ejecutar política pública, la manera también de mirar, de analizar, diagnosticar y evaluar las problemáticas y las necesidades de las personas. Entonces creo que esta crisis es una oportunidad en el sentido de que nos sitúa en un momento histórico en que es necesario reflexionar y revisitar las cosas que hemos hecho hasta el momento desde una perspectiva muy crítica y yo creo que también muy radical. Entonces, así como siempre nos insistían, ¿no es cierto?, desde los sectores más reactivos o más resistentes a que las mujeres que estábamos trabajando con enfoque feminista, con enfoque de género en la evaluación, teníamos posturas muy radicales. Yo creo que hoy día esta crisis nos da la razón. Necesitamos respuestas muy radicales, necesitamos entender de que los impactos del desarrollo son diferenciados según el lugar, según la posición y según la condición en que se encuentra cada uno de nosotros en la sociedad. Y en ese sentido dar cuenta también, como decía Fabiola, de que en América Latina estamos enfrentando un momento muy crítico porque ya hace mucho rato que venían varias instituciones multilaterales, ¿no es cierto?, señalando que estábamos en una situación peak, en una situación muy al tope de desigualdad estructural en la región, de desigualdad en los más diversos ámbitos del desarrollo, y eso implicaba que iban a haber consecuencias en algún momento. Yo creo que esta crisis del COVID ha puesto en evidencia estos impactos diferenciados, lo complejo que es atender a la problemática de la desigualdad en una región que viene arrastrando una desigualdad estructural hace muchísimo rato, y por lo tanto también desde el punto de vista de las ciencias sociales y de la evaluación, estamos en un momento en que requiere mucha autocrítica, requiere mucha reflexibilidad, pero también requiere mucha urgencia. No tenemos demasiado tiempo para seguir pensando muchas cosas, tenemos que actuar rápido, tenemos que innovar, tenemos que atrevernos a desarrollar metodología, a innovar y a revisitar las cosas que hemos hecho hasta el momento, porque creo que es un momento histórico muy poderoso y que requiere de todas las capacidades humanas puestas al servicio de los cambios y la transformación de la vida, como dice la consigna de este panel, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandra, y también Fabiola, por esas primeras ideas que nos dan, obviamente haciendo hincapié en lo que acaba de decir Alejandra, ¿no es cierto? Desde el feminismo, este cuestionamiento de tener respuestas y unas posturas críticas también requieren de respuestas críticas a estas desigualdades que las vivimos. Entonces, es urgente porque al parecer estas desigualdades con las que hemos planteado desde las mujeres, desde el feminismo, no se nos entendía al parecer, y parece que esto fue una oportunidad para ponerlas en evidencia, sí, pero también muy fuerte el tema de las respuestas que hay que dar de manera inmediata. Adriana, te doy el paso por si tenemos algunas interacciones ya en las redes sociales. Tú nos dirás. Adelante, por favor. Gracias, Cecilia. Sí, mira, tenemos saludos. En este momento estamos transmitiendo a través de las dos entidades, de la Red WIM y también obviamente de la Fundación Esquel. Tenemos saludos de Nivea Vélez Palacio, desde Argentina, Roxana Divelo, Clara Carrillo Vera también nos saluda. Y en la página de nuestra Red WIM también nos saluda Alejandra García Martínez desde Buenos Aires, muy buenas panelistas, y Aida Mar Hernández desde Barranquilla, Colombia, también nos acompaña. Por ahora, saludos y bueno, continuamos. Sigue, Cecilia.
Muchísimas gracias. Entonces continuemos más bien con el diálogo, ¿no es cierto? Luego de estas primeras ideas que hemos escuchado. Fabiola, ¿cuáles han sido los efectos concretos de la crisis del COVID en cuanto a los avances de la igualdad de género en la región? ¿Cómo afecta esto a las mujeres y cómo encaminar esas respuestas o esas soluciones que nos está planteando también Alejandra, ¿no? Nos dice es necesario dar respuestas y también respuestas diferenciadas. Adelante, Fabiola. Gracias. Mira, además de lo que ya todas sentimos y que vivimos en nuestras ciudades, en nuestras regiones, de el incremento en la violencia de género, el incremento de la reducción de los ingresos de las poblaciones más desfavorecidas, CEPAL nos ha entregado unas buenas estadísticas en los últimos días. Estaba revisando yo ayer los datos de la primera semana de junio del 2020, en donde dice cuáles son los sectores que más se han afectado. Y desafortunadamente en el sector de efectos severos que tiene la pandemia, aparecen sectores que son predominantemente femeninos. Está el turismo, el comercio, las artesanías, sectores que están siendo afectados en un altísimo nivel por la reducción de los ingresos de las personas y también por la desaparición posible de pequeñas y medianas empresas que son las más afectadas. Nos dice la CEPAL que cerca del 2.7 millones de empresas van a cerrar operaciones y de esas 2.6 millones son microemprendimientos. Estos microemprendimientos son generalmente de mujeres que han luchado por años en formar su empresa y que ahora se ven afectadas. Esos niveles de desigualdad que ya estaban de por sí extremos, vemos que se están ya afectando más. La CEPAL advierte también sobre dos cosas en particular en este sentido. Para salvar esas empresas o para mitigar esa capacidad productiva que hay allí, es necesario generar conocimiento y también diseminar innovaciones. Yo creo que parte de este panel es también hablar de innovaciones, cómo necesitamos ser innovadoras, cómo necesitamos brindarle a las empresarias esos conocimientos que posiblemente las puedan salvar en sus empresas. En el sentido de otras políticas que van apareciendo, también vemos en España, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que ya fue aprobado el mes pasado y que empieza a dar soluciones diferentes a las situaciones de pobreza extrema que tienen ciertos grupos vulnerables. Colombia también le está siguiendo, presentó un proyecto de ley en el mismo sentido para apoyar con un ingreso mínimo vital y en el caso de Colombia aparece una nueva figura y es que las organizaciones de mujeres están haciendo fuerza para que ese ingreso mínimo vital tenga como titularidad a las mujeres cabezas de hogar o a las mujeres en general en las familias. Pactos sociales, aparecen nuevas políticas y el panorama se va llenando de acciones nuevas. En el campo de la evaluación aparece entonces una oportunidad también para revisar qué es lo que estamos haciendo para apoyar esos proyectos, programas y hacer una revisión con enfoque de género en esa problemática que pienso que es necesario revisar los criterios de evaluación con los que llegamos a una revisión de un programa o proyecto y las políticas públicas, ¿no? Es la oportunidad para dejar un poquito a un lado esos criterios tradicionales de eficiencia, eficacia y mirar con nuevos ojos cómo están funcionando los proyectos. Transformar la vida significa que para esas mujeres que están siendo impulsadas, empoderadas, también hay que mirar cómo les está cambiando la vida.
y cómo va a ser ese cambio y esa transformación de ahora en adelante. La evaluación tiene un papel muy importante en monitorear esos progresos de las empresas y de las intervenciones o programas que favorezcan a las mujeres. Pienso que también es necesario mirar aquí qué estamos diciendo cuando hablamos de transformación. Y es bueno mirar también que la terminología de Naciones Unidas al menos hace una diferenciación entre lo que son cambios incrementales o de mejoramiento, que son medidas de hacer lo mismo con algunas mejoras, mirar las reformas de políticas y estructuras, que son un nuevo nivel de cambio, cambiar sistemas y sus partes, pero no hacer cambios estructurales. Y la transformación que queremos promulgar desde la evaluación transformadora es un cambio en el sentido de innovar, de crear estructuras nuevas, de partir de cero, si se quiere, para poder hacer esos cambios. La actitud mental, aquí es necesario romper paradigmas, romper viejas estructuras y avanzar con las ideas que tengamos de transformación. Yo sé que Alejandra me va a complementar mucho más en el sentido de aclarar todos estos términos y las ideas que ayudarán a salir y avanzar en el desarrollo. Muchísimas gracias, Fabiola. En efecto, lo que tú mencionas, ¿no es cierto?, la situación en general en el mundo, en la mayoría de los países, la pandemia la han cargado o está sobre los hombros de las mujeres. A pesar de que a veces cumplimos con los mismos roles, en funciones de trabajo, por ejemplo, son menos remuneradas. Y así hay muchas estadísticas que salen, ¿no es cierto? En cada uno de los países se hacen análisis sobre cómo está la carga en el tema de salud, en el tema de cuidado, en el tema de trabajo, en el tema de despidos, que ahora ha habido bastante con respecto a la situación de la pandemia ahora, ¿no? Desde esta mirada, Alejandra, que nos da también Fabiola, ¿cómo actuar? ¿Cuál es el llamado a actuar para enfrentar estos cambios desde la evaluación? ¿No es cierto que ustedes están planteando, ¿no es cierto?, esta forma de pensar en un cambio transformador, porque no es lo mismo cambiar una cosa muy por encima, sino la transformación radica en un tema más innovador y de estructura, nos dice Fabiola, ¿no es cierto? Entonces, para asumir esta actitud y transformar las realidades que viven las mujeres, que es fundamental. Alejandra. Sí, mira, yo quisiera como partir del reconocimiento de que en América Latina estamos en un continente tremendamente diverso. Y creo que es precisamente esa diversidad que muchas veces se ha tratado de invisibilizar o de homogeneizar. Precisamente en esa diversidad es que yo creo que hay elementos que son tremendamente transformadores y una oportunidad de cambios paradigmáticos y también de cambios muy concretos en la región. Estamos en una América Latina que tiene cerca de un 10% de población indígena. Estamos hablando en el caso de las mujeres de 28 millones de mujeres, o sea, no estamos hablando de grupos muy minoritarios, a lo mejor en el contexto universal son minorías, pero en el caso de esta región hay una particularidad que tiene que ver con esa dimensión de la etnicidad, en donde hay muchas mujeres, muchas de las cuales además están en contextos rurales. El 48% más o menos de las mujeres indígenas vive en zonas de ruralidad. Y por otra parte tenemos alrededor entre un 25 y un 30% de población afrodescendiente, que presenta también otra particularidad. Entonces, frente a estas dimensiones de la diversidad del desarrollo, también es muy importante reconocer de que necesitamos llegar a un momento de un diálogo de saberes, de aprendizajes y de experiencias en que es necesario poner sobre la mesa todas las posibilidades de desarrollo.
porque yo creo que de una manera muy romántica o muy declarativa, en general en los espacios académicos hablamos de esta idea de que los pueblos indígenas en general son como los guardianes, digamos, de la diversidad y el custodio de la naturaleza y de la madre tierra en esta región, ¿no? Y sin embargo, esas cuestiones tienen que tener su manera de expresión también en los proyectos de desarrollo. Muchas veces los proyectos que evaluamos, y ahí bajo a los temas de evaluación, muchas veces esos proyectos están precisamente en zonas que son zonas o resguardos indígenas o áreas protegidas indígenas, o quilombolas, o donde vive población que está en una situación de rezago mayor. Entonces tenemos que ser capaces de no solo leer, mirar y diagnosticar con herramientas adecuadas esas dimensiones del desarrollo y de esa diversidad y de esas formas de vida distintas de las que conocemos tradicionalmente, sino también tenemos que ser capaces de generar mecanismos participativos, de interlocución, de consulta, etcétera, que recojan esas voces. Y eso también está muy de la mano con todo lo que tiene que ver con esta consigna general de la Agenda 2030, ¿no es cierto?, que nos habla de que nadie se quede atrás en términos del bienestar de nuestras sociedades. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser muy conscientes de que ya los diagnósticos en América Latina los tenemos suficientemente desarrollados. Las poblaciones más rezagadas, donde acumulan desventajas en el desarrollo, ya sabemos dónde están. O sea, estos datos que les decía recién, las mujeres indígenas, o sea, alrededor de 16 millones de mujeres viven en zonas rurales hoy día, están muy castigadas por el tema de esta crisis del coronavirus, ¿no es cierto?, con muchos problemas de desplazamiento, con muchos temas también de impactos del cambio climático, desbordes de ríos, lluvias, inundaciones, sequías, en fin, de todo tipo que se ha exacerbado en estos últimos años. Y esas mismas mujeres que están en una acumulación progresiva de desventajas, ¿no?, porque son indígenas, son pobres, viven en zonas rurales, no tienen acceso a educación, están el 85% de las mujeres indígenas trabajan en empleos informales. Según lo que nos decía recién Fabiola, van a ser seguramente los más castigados de esta crisis, ¿no?, el mercado de las artesanías, de las pequeñas productoras. O sea, estamos hablando de poblaciones que, sumada a toda la desventaja y acumulación histórica de desigualdades en sus vidas y en sus prácticas cotidianas, hoy día esas situaciones se han agudizado. Entonces ya sabemos quiénes son, ya sabemos dónde están los nichos de desigualdad y de problemáticas más complejas. Por lo tanto, hoy día, al evaluar políticas públicas destinadas a estas poblaciones, tenemos que hacer esfuerzos muy sustantivos. Ya no basta con hacer una consulta de estas poblaciones como informantes clave. Tenemos que hacer ejercicios radicales de participación. Tenemos que sentar a las organizaciones de estas mujeres en la mesa a discutir los instrumentos de evaluación, las preguntas, las consultas. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo realmente sustantivo por escuchar esas voces, ¿no? Y al mismo tiempo ser capaces de hacer recomendaciones que también sean radicales. O sea, ya no nos bastan las simulaciones respecto de los temas de desigualdad. Yo creo que ya hay que poner sobre la mesa todos estos temas de la mejor manera, reunir toda la evidencia que sea necesaria para decirle a nuestros gobiernos, ¿sabes qué? Hay que revisar cómo hemos hecho política social en estos tiempos. O sea, la crisis nos muestra de que no hemos sido efectivos, de que aquí hay problemas de distorsión del uso de los recursos, de acceso a los recursos públicos, y por lo tanto tenemos que ser capaces de tomar también medidas respecto de esos programas. Y las recomendaciones, en el caso de la comunidad de evaluadores, tienen que ser también muy sustantivas. Ya no significa nada hacer maquillajes de los programas sociales. Las cosas que no resultan ya hay que dejar de hacerlas, no hay que seguir en estas inercias institucionales y programáticas que hemos tenido por décadas en América Latina, y en donde los evaluadores desde muy diversas tribunas hemos hecho esfuerzos por tratar de hacer transformaciones. Yo creo que eso ya tuvo un límite. Y estamos en un momento entonces en que hay que hacer un esfuerzo tanto metodológico
como político, porque implica incorporar y vincularse a esta población y a las organizaciones de la sociedad civil para que tengan cosas que decir en los procesos evaluativos. Ya no basta con un diálogo solo entre los técnicos, tenemos que dar respuestas mucho más complejas, mucho más integrales y que sea capaz de recoger efectivamente la opinión de las personas afectadas. Esta consigna que tienen las mujeres indígenas a mí me encanta, encuentro que es una consigna muy ad hoc, no solo para las indígenas, sino para todas las mujeres, cuando ellas dicen nada sin nosotras, sobre nosotras sin nosotras, ¿no? Entonces eso yo creo que aplica para todos aquellos que hoy día enfrentan situaciones de desigualdad, de discriminación, de exclusión, y que es necesario tomar las riendas del asunto de una vez y aprovechar este momento histórico como una tremenda oportunidad, tanto para estos desafíos más políticos de la evaluación, como también para los desafíos metodológicos que tenemos por delante. Muchísimas gracias, Alejandra. Es muy enriquecedor las ideas que nos das y nos pones a reflexionar también, ¿no es cierto?, este escenario actual que nos ha obligado a repensar también un nuevo rumbo de la humanidad, para hacer de alguna manera un pare, un stop, para evaluar, rediseñar un desarrollo que sea más justo, equitativo, igualitario, y tú lo mencionas, tomando en cuenta y dando voz a quienes hay que darles la voz, para ver si es que logramos tener propuestas más sustantivas, más integrales también, ¿no es cierto? Pero hay urgencias de corto plazo, cómo hacer, digo yo, para lograr una visión para promover transformaciones profundas de cohesión social, pero también con atención focalizada, que es lo que tú mencionas, a grupos vulnerables y con perspectiva de género, ¿cierto? Que es interesante lo que dicen realmente las comunidades indígenas. Sí, nada sin nosotras, porque no hay manera, tiene que haber una corresponsabilidad entre todos los actores que somos parte de una sociedad. Así que Fabiola y Alejandra, la pregunta dirigida a las dos: ¿qué desafíos enfrentamos en América Latina para avanzar en transformaciones profundas con enfoque de género, interculturalidad y derechos humanos? Vamos a empezar con Fabiola, por favor. Bueno, yo pienso que quizás ya lo mencioné en la primera parte, el principal desafío para mí es este sistema económico que está basado en un crecimiento económico a costa de. Cuando se cambia ese concepto, cuando se cambia el paradigma del crecimiento por uno de bienestar, y ahora ya empiezan a hablar un paradigma de felicidad. Ahí en España está avanzando mucho más el concepto el paradigma de felicidad y los indicadores de felicidad como indicadores del verdadero desarrollo. Allí estaría el quid del asunto, el sistema económico y el sistema social en el que se encuadra todo este panorama y esta situación actual. Implica que se tengan que ver condiciones de bienestar diferentes a un solo crecimiento económico. Entonces, aparece como la necesidad de ahora sí remover, como decía Alejandra, para allá. Esas estructuras patriarcales, estas estructuras que han impedido que las mujeres sobre todo tengan su desarrollo en el sentido de bienestar que muchos autores han previsto. Pero también hay que tener una rendición de cuentas del gobierno, no solamente en términos económicos, de saber si las inversiones dieron o no rendimientos como estaban esperados, sino que también es una rendición de cuentas a la población, a la sociedad, y esto va asociado con elementos de gobernanza. ¿Qué es la buena gobernanza? ¿Qué es tener un buen gobierno y tener un control social? Ahí me parece que el reto también es movilizar a estas redes de mujeres, como lo hicieron ya hace 25 años cuando empezó la plataforma de Beijing, que las mujeres estaban supremamente activas y ellas han ido perdiendo
poco a poco han perdido fuerza, pero el reto ahora sería, bueno, estamos ahí, todavía estamos vivas en Colombia y en muchos países, en Chile también están haciendo fuerza por cambios fundamentales, así que en ese sentido también me parece que hay retos por cumplir. Muchísimas gracias, Fabiola. En la misma perspectiva, Alejandra, ¿qué desafíos enfrentamos en América Latina para avanzar en transformaciones profundas con este enfoque de género, ¿no? Me parece fundamental lo que dice Fabiola, pero este enfoque también hay que vincularlo al tema de la interculturalidad y derechos humanos, porque somos diferentes, somos diversos y hay que apuntar a todos los sectores. Adelante, Alejandra. Sí, mira, a mí me parece que un primer desafío que tenemos es este de carácter más estructural, como señala Fabiola, que tiene que ver con un modelo de desarrollo en crisis, ¿no? Y eso desde el punto de vista de los derechos humanos, para la evaluación se traduce en lo que son los estándares, ¿no?, de derechos humanos. Entonces creo que ahí hay un desafío muy fuerte de la comunidad de evaluadores, de quienes trabajamos desde esta mirada más técnico-política del desarrollo, para precisamente fortalecer el tema de los estándares de derechos humanos, ¿no? En estos momentos, en la mayoría de los países, no solo de la región, sino que del mundo, han estado en una especie de suspensión o de bypass muchos de los derechos cívicos que tenemos ganados la humanidad, ¿no? O sea, el derecho a reunión, el derecho a libre circulación, una serie de situaciones anómalas que hemos estado viviendo muy masivamente en estos tiempos. Entonces creo que también ahí hay que poner mucha atención, los que estamos en el mundo más de lo técnico y salvaguardando estos estándares de derecho, en el sentido de que no podemos llegar a normalizar estos estados de excepción ni a relativizar esos estándares de derechos humanos que de alguna manera nos marcan un horizonte o un modelo o un lugar a donde queremos llegar. Y eso se traduce también en el campo de la evaluación, en todo lo que tiene que ver con el diseño y evaluación de los programas en su diseño más programático, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con las teorías de cambio, cómo se expresan esas teorías de cambio en los programas, y creo que ahí hay un desafío muy fuerte en términos de ser capaces también de innovar, en el sentido de las teorías de cambio nos permiten finalmente imaginarnos el mundo que queremos, ¿no?, en el ámbito que sea. Entonces creo que también ahí tenemos que hoy día ser capaces de dar cuenta de cómo se expresa esas teorías de cambio, cómo se expresa allí la complejidad, la multidimensionalidad de la cual estábamos hablando, la diversidad, los impactos diferenciados según género, según etnia, según zona geográfica, según edad. O sea, hoy día el cómo vive una crisis del COVID una mujer joven, indígena, adolescente, embarazada, en Alta Verapaz, en Guatemala, no tiene nada que ver con cómo la vive una chica adolescente, embarazada, joven, en la ciudad de Valparaíso, en Santiago. Entonces tenemos que hacernos cargo de mirar las maneras en cómo estas ofertas programáticas se expresan en términos de estas dobles dimensiones, ¿no? De cómo se acercan o no se acercan a los estándares de derechos humanos que ya hemos construido, y por otra parte, cómo somos capaces de que esos programas también tengan la posibilidad de plasmar esas teorías de cambio y de transformación en su dinámica, en su forma de implementarse, en sus objetivos de actuación. Y por lo mismo también tenemos que ser capaces, y ahí hay un desafío muy fuerte de innovación en lo metodológico, para poder rescatar los aprendizajes, los avances, las buenas prácticas, los logros y los resultados de esas iniciativas programáticas in situ, digamos, y en ejercicio. Entonces eso también nos obliga a mirar un conjunto de herramientas que hemos usado tradicionalmente en la evaluación,
que también se ven hoy día muy cuestionadas y es muy difícil replanteárselos, ¿no? Pero hay que hacerlo. O sea, este esfuerzo que hicimos tanto tiempo por posicionar el tema presencial, por ejemplo, de una cuestión tan sencilla como estar ahí, entrevistar a las personas, ¿no es cierto? Observar cómo se dan las dinámicas en un determinado territorio o en un determinado proyecto, y hoy día eso no es posible. Entonces tenemos que ser capaces de generar herramientas técnicas a través de celulares, de métodos de comunicación virtual, etcétera. Hay una serie de desafíos técnico-metodológicos, digamos, que hay que empezar a asumir con mucha fuerza cada vez, y que por otra parte también nos permita poder observar estas otras cosas de la evaluación que yo creo que hemos estado un poco ciegos. Cómo se dan las relaciones de poder en las evaluaciones, es un tema que no hemos hablado y que para los temas de género es fundamental analizar cómo se dan las dinámicas de poder en un proceso evaluativo, todos estos temas del enfoque derecho, cómo se expresan en la práctica, qué derechos son los que se están vulnerando, de qué manera se puede resolver, qué derechos atiende qué programa, y lo atiende en relación a cuestiones del entorno, cuestiones jurídicas, cuestiones que afectan directamente a los individuos. O sea, todas esas cosas yo creo que son hoy día cuestiones que tenemos que estar revisitando, sobre todo quienes trabajamos en los temas más técnicos de la evaluación, precisamente para superar estas inercias tradicionales, para mirar con nuevos criterios y nuevas miradas también lo que hoy día está ocurriendo a propósito del COVID, y también porque creo que han habido muchos esfuerzos en América Latina. Hay una comunidad de evaluadores que estamos hace años ya trabajando en esta lógica de mirarnos desde el sur, de tener una manera de acercarnos a la realidad de América Latina desde América Latina, y por lo tanto también eso implica poder visibilizar muchas de las cosas que hemos estado haciendo, ¿no? Con Fabiola hemos tenido la oportunidad de crear herramientas, trabajamos juntas en la red de Valgender, en la creación de un decálogo de la evaluación con enfoque de género que hemos querido difundirlo, divulgarlo y ampliar su uso en muchas comunidades de evaluación en América Latina. Lo mismo respecto de instrumentos concretos, de checklist, de cómo ver los temas de género al interior de los informes de los ODS. Hoy día estamos trabajando en mi institución con el UNFPA, con la CEPAL, con el PNUD, para mirar todos los temas de violencia de género, cómo se ve, cómo se puede mejorar la medición de los femicidios y feminicidios en esta región, y de esa manera aportar también en la medición de los ODS, del ODS 5, del ODS 16, generando instrumentos muy concretos que permitan avanzar en esa perspectiva. Hay muchos esfuerzos de otros colegas que han estado trabajando también en metodologías participativas, en ruedas de poder, de análisis, de relaciones, de mapeos, de actores. Yo creo que aquí tenemos en esta región una diversidad y una increíble creatividad en el campo de la evaluación, y tenemos que ser capaces de visibilizar, de compartir. Creo que este esfuerzo que ustedes hacen como fundación, como Red WIM, también nos permite eso, seguir avanzando en la generación de redes, de tener intercambios, de decir, mira, aquí estamos, ponemos nuestras capacidades técnicas al servicio de estas transformaciones que estamos haciendo. Y tenemos que seguir en esta dinámica de compartir, de mejorar, de hacernos críticas entre nosotros para ir avanzando también en la generación de un instrumental técnico, político que dé cuenta de las necesidades del momento actual en el que estamos, ¿no? Y ahí también tener siempre la perspectiva de que hoy día la realidad de América Latina nos hace mirar los fenómenos del género desde una perspectiva mucho más compleja que lo que acostumbramos hace 20, 10 años, incluso atrás. Y a los temas de la interseccionalidad, de este cruce entre las identidades de las mujeres, de entender de que ya no es un tema de binarismo de hombres-mujeres, sino que hay que ponerse unos lentes multifocales para poder mirar toda esa multidimensionalidad que está actuando sobre lo que hacemos y sobre el desarrollo en general, para efectivamente buscar las maneras de hacer avanzar la política pública, ¿no es cierto?, y la responsabilidad, por lo tanto, de los garantes de derecho en términos del cumplimiento
del ejercicio de derechos de una manera muy amplia y muy profunda también y muy concreta para el conjunto de la población de este continente. Muchísimas gracias, Alejandra. Quiero así solamente mencionar que lo que se plantea es como desafío, hay un desafío de carácter estructural profundo que hay que cambiar y lo que nos están proponiendo es, hay que preguntarnos del tipo de modelo de desarrollo que queremos, ¿no es cierto? Yo creo que eso es fundamental, hacia dónde estamos apuntando como sociedad. Tenemos que ser capaces de innovar, nos están planteando, ¿no es cierto?, de imaginar nuevas formas, nuevas metodologías, nuevas herramientas para un poco ir desmontando todo eso que hemos hecho también y que de pronto no ha estado dando resultados o que de pronto dieron resultados muy parciales y que es necesario integrarlos y es necesario pensarlos con un enfoque más multidimensional y claro, este tema del enfoque feminista intersectorial, que creo que es fundamental ahora plantearlo también para estos análisis. Yo quiero dar paso a Adriana, porque creo que a estas alturas deberemos tener algunas interacciones. Te voy a dejar el rol, Adriana, para que interactúes con nuestras invitadas y las preguntas que tengas en las redes. Adelante, Adriana. Bueno, muchas gracias. Sí, realmente hay preguntas. Tenemos también saludos de Fabiola Mariles, de Silvia Salinas nos manda un saludo muy especial. Igualmente, María Eugenia Rojas también nos manda un saludo, temas muy importantes lo que se están tratando acá. Tenemos una pregunta desde la Red WIM, una persona nos dice qué propuestas se están pensando desde la evaluación para acelerar el desarrollo. Esta pregunta cualquiera de las dos panelistas nos podría contestar, Fabiola o Alejandra. ¿Qué propuestas se están pensando desde la evaluación para acelerar el desarrollo? Si quieres, te doy mi percepción. Yo pienso que la principal reacción en este momento es usar nuestras redes como una medida de presión y de ejercicio quizá político para hacer incidencia en que las políticas públicas atiendan con urgencia los problemas que la evaluación presente como evidencia en esta nueva situación. Desde la evaluación ya todas las redes que tenemos, tanto la RELAC, que es la red latinoamericana de evaluación, como las conexiones que tiene RELAC con otras redes internacionales, están pensando en que hay que redoblar los esfuerzos que ya se venían haciendo para convencer a los gobiernos que es necesario monitorear estrictamente con un sentido participativo, con un sentido de cumplir ese eslogan de dar voz a todo el mundo y de que nadie se quede atrás, para que entre todo el mundo se den las soluciones, ¿no? El cambio estructural quizás no se dé en este momento, pero las evidencias que genere el campo de la evaluación van a ser un apoyo fuerte para que los gobiernos empiecen a pensar en términos de sus ajustes, de sus transformaciones, de cómo tienen que cambiar los sistemas, cómo es la buena gobernanza, cómo es la forma y la conducción de los estados para poder que los ODS se cumplan. Ahí está el papel más importante, creo yo. Ok, muchas gracias, Fabiola. También tenemos una pregunta de una persona también que nos dice, bueno, ¿por qué tú afirmaste, Fabiola, que las colectivos de mujeres en la época, hace unos años, teníamos más convocatoria y por qué hemos perdido como esa convocatoria, participación? ¿Cuál crees tú que puede ser la razón? Bueno, yo me baso mucho en un estudio reciente que hicimos con otras colegas en el Caribe. Una de las razones que encontramos en ese estudio era que los mecanismos de mujeres que fueron creados en la época, precisamente en la plataforma de Beijing,
Los mecanismos de mujeres tenían la intención en ese momento cuando fueron creados de ser unos elementos de creación de políticas públicas, de diseño, de analizar la situación de las mujeres y ver y crear soluciones por medio de políticas públicas. Desafortunadamente, la situación de violencia de género acaparó, diríamos nosotros, y al menos ese estudio lo demostró, que las oficinas y los mecanismos de las mujeres en los países estaban dedicadas 100% a la tarea de atender la violencia de género. Es un problema muy importante, en la mayoría de los países es el problema principal, pero no era esa la principal función. Eso fue lo que dio en el Caribe. Y pienso que en conversaciones con colegas también ese es uno de los factores por los que las oficinas de mujeres perdieron fuerza como palabra, como entes de incidencia, como acción de política. Ok. Bueno, hay otra pregunta también y es ¿cómo ayuda, digamos, cómo creen ustedes que ayuda la evaluación al sector de la microempresa? Tú también mencionabas y Alejandra nos mencionaba la diversidad, nos hablaban de mujeres en zonas rurales, de afro, una diversidad muy importante y también que las mujeres o las microempresas, mejor la mayoría, estaban lideradas por mujeres. ¿Cómo ayudaría esta evaluación desde esta propuesta a ese sector específicamente cuando hablamos de impulsar a esa minoría y con la situación de hoy? ¿Cuál sería esa propuesta? Sabes que a mí me gustaría retomar una partecita de la pregunta anterior y de lo que señalaba Fabiola respecto de este tema de los mecanismos de igualdad de género y cómo también ha habido una cierta contracción como en la presencia o en la visibilidad de las organizaciones de mujeres o del movimiento de mujeres en su expresión más pública en estas últimas décadas. Sobre eso creo que también hay un factor que ha jugado en contra de esta mayor presencia y presupuestos y acción pública de los mecanismos de equidad, pero también de parte de las propias organizaciones de mujeres, y que tiene que ver con que en el momento en que se empiezan a visibilizar la necesidad de acción pública en el campo de género, la comunidad internacional asume un rol muy principal, sobre todo las agencias de cooperación, en términos de impulsar y apoyar incluso financieramente, ¿no?, la creación de programas y de iniciativas en el campo del género, pero también en el campo de lo indígena, de lo afro y otras cosas. Y me da la impresión de que ahí quedó una especie de forma de costumbre asumida de manera muy inercial. Y eso contrajo también la responsabilidad del Estado en ese sentido, ¿no? Entonces hay una serie de responsabilidades públicas que no están a la altura de los desafíos. Entonces las mujeres siguen en nuestros países siendo tratadas como minoría y no como la mitad de la población. Entonces creo que ahí hay un tema de diseño de la política pública que habría que remirar en la perspectiva de que también los estados asuman su mayor responsabilidad en términos de financiar políticas de públicas robustas, no solamente en el campo de la violencia, que por cierto es un tema extremo, digamos, de discriminación y de exclusión de las mujeres, sino también en otros campos, como el económico y estos otros que han estado saliendo en esta conversación. Y ahí me sumo también como a responder respecto a esto que tú decías, cómo se puede desde la evaluación también apoyar todo este tema de las microempresarias o los microemprendimientos y todos los esfuerzos económicos que hacen las mujeres en esta región. Y yo creo que ahí hay dos cuestiones que son bien fundamentales. Por una parte, todo el tema de poner la evidencia al alcance de grandes conglomerados de gente, ¿no? Muchas veces en este campo de la evaluación la evidencia queda solamente en las cuatro paredes de la oficina que nos mandata hacer el estudio o la evaluación, a lo más en varios pisos de la institución, digamos, pero durante mucho tiempo también, y tenemos que ser muy sinceras en eso,
durante mucho tiempo esos estudios quedaban, o los resultados, en el cajón del escritorio del gerente, digamos, ¿no? O del funcionario público a cargo del programa. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que seguir haciendo esfuerzos muy importantes en el campo de la visibilización de la evidencia, de la rendición de cuentas, de poner públicamente estos temas, ¿no es cierto?, de diversas maneras. Yo creo que hoy día también tenemos tecnología en el campo visual y audiovisual para poner resultados de evaluación complejos, ponerlos en lenguaje simple, al alcance de cualquier ciudadano o ciudadana de calle. Entonces creo que ahí hay todo un esfuerzo de comunicación, de divulgación, de difusión, que es muy importante para saber de qué estamos hablando. O sea, esto mismo que decíamos, las cifras, ¿no? Las cifras que nos dice la CEPAL. Bueno, pero entonces, ¿de qué estamos hablando en nuestro país? ¿Cuáles son los sectores que están más desfavorecidos? ¿Quiénes? O sea, ¿cuántas de esas empresarias, no? ¿Dónde están? ¿En qué zonas geográficas? ¿Qué tipo de rubros de la economía atienden? En fin, o sea, creo que hay que hacer análisis muy minuciosos y muy públicos, ¿no? O sea, efectivamente esta información, esta evidencia hay que mostrarla. Lo segundo que creo que también es muy importante hacer es hacer esfuerzos en las instituciones, tanto por la vía de los registros administrativos como de los datos en general de encuestas o de censo, de desagregar la información. O sea, yo ya no puedo creer que a 25 años de Beijing, a como 30 años de necesidad de desagregar los datos en los censos, ya llevamos como 3 rondas de censo diciendo que hay que desagregar los datos, y recién en la última desagregamos los datos por raza, en términos de poder distinguir cuáles eran la población afrodescendiente en esta región. Hay algunos países que todavía no saben ni siquiera cuánta población afrodescendiente tienen, que a veces es más del 30% según las estimaciones de las estadísticas. Entonces, creo que ahí hay otro esfuerzo muy poderoso que hacer en términos de la desagregación de datos para poder dar efectivamente con estos análisis multifocales, ¿no? Y interseccionales, donde uno pueda ver cómo están en juego las distintas dimensiones del desarrollo y cómo eso se expresa en impactos muy concretos en la vida de la gente, de las personas. O sea, finalmente esta idea de que el desarrollo le sucede a las personas es una idea que yo creo que hay que no solo instalar en las declaraciones, digamos, de buenas intenciones, sino también en cuestiones muy concretas que ocurren en el interior de las instituciones en nuestra región. Entonces hay que hacer esfuerzos en ese campo. Y respecto de la visibilización sobre las mujeres en realidad que están hoy día siendo más impactadas desde el punto de vista económico, sus fuentes de trabajo, sus emprendimientos, en fin, yo creo que ahí también hay que hacer un esfuerzo en las organizaciones crediticias de meterse la mano al bolsillo de una vez. O sea, ya no bastan como estas súper declaraciones de los bancos, de las entidades financieras, como de que las mujeres somos buenas pagadoras, somos cumplidoras con los créditos y no sé qué, pero tenemos un 5% de los créditos que se mueven a nivel del mundo, ¿no es cierto? Y un 3% en el caso de América Latina. Entonces, si es que en realidad tenemos la posibilidad de generar mayores oportunidades, tenemos entonces que generar las mejores condiciones. Y eso significa entonces revisar las condiciones desiguales de acceso al crédito o acceso a los recursos, de condiciones de pago, de créditos blandos, de difusión, de generar plataformas sobre estos emprendimientos innovadores, jóvenes, pequeños. Entonces creo que hay una serie de cosas de política pública que se pueden hacer, y desde la evaluación tendríamos que ser capaces entonces de visibilizar un conjunto de recomendaciones que nos permitan precisamente atender a estas situaciones en que ya muchas de esas las hemos dicho, ¿eh? Yo creo que tanto Fabiola como yo, que hemos trabajado en estos temas tantos años, ya estamos incluso un poco cansadas como de ser repetitivas respecto de algunas medidas que deberían tomarse en algunos programas, sobre todo en los programas dirigidos a mujeres rurales o a mujeres microempresarias. Pero yo creo que ya es tiempo, como decía recién Fabiola, ¿no?, de que las redes de evaluación tengan posturas críticas, proactivas, propositivas,
incidencia frente a los mismos gobiernos o a quienes dirigen las organizaciones públicas o privadas. O sea, creo que hay que tener pronunciamientos, propuestas, generar documentos, posicionamientos. Creo que hoy día es un momento que tenemos que ser muy proactivos respecto de lo que hacemos tradicionalmente y no cansarnos de decir lo que ya hemos venido diciendo de hace décadas, ¿no? Ok. Bueno, muchísimas gracias, creo yo, Cecilia. No sé, creo que no tenemos más tiempo. Agradecerles a Alejandra, a Fabiola y a todas las personas que nos mandaron sus preguntas. Tratamos de redondear y de enviar esas preguntas a nuestras panelistas. Entonces, agradecerles y le doy la palabra a Cecilia. Muchísimas gracias. En efecto, yo más bien quiero agradecer a Alejandra, a Foundes, a Fabiola Merelis, a Adriana Alonso también por habernos acompañado en esta conducción y a las dos invitadas por habernos compartido sus experiencias, sus reflexiones. Creo que son fundamentales para ir pensando en una nueva forma de actuar, en unas nuevas formas de relaciones. También nos decían en algún momento, o sea, cuáles son esas relaciones que están incrustadas en nuestra sociedad y cómo cambiamos esas relaciones de poder al final, que son las que nos hacen bastante daño. Yo solamente quiero así en pequeño resumir, tratar de resumir la riqueza de la discusión que se ha dado hoy en la tarde. Nos han hablado que más allá de la crisis global, todos los campos y disciplinas están frente a un proceso reflexivo, nos decían cuando empezamos este panel, y en el ámbito de la evaluación no es la excepción. Es evidente que la situación va a seguir empeorando, por lo tanto es urgente contar con instrumentos, con metodologías que ayuden a enfrentar y reducir estas brechas de desigualdad. En el campo evaluativo es una oportunidad para innovar en las formas de evaluar programas, proyectos y políticas, si queremos cambiar y transformar estas realidades, ¿no es cierto? Hay que repensar criterios evaluativos y cambiar paradigmas enfocados tradicionalmente en elementos como la eficiencia, la eficacia, y pasar a generar estas herramientas que nos planteaba Alejandra, que pueden dar cuenta de una diversidad cultural multidimensional, digamos, con una diferenciación de atención a todos los sectores para reducir estas brechas, además de desigualdades sociales que tenemos en la actualidad. En América Latina ha existido una acumulación histórica, nos mencionaban, de desigualdades estructurales, y la crisis las agudizó mucho más. Eso se lo ha visto ahora. Existen suficientes diagnósticos, nos decían, por lo tanto, evaluar con otro enfoque, tal vez siendo más rigurosos y haciendo un análisis mucho más de propuestas sustantivas, supone un esfuerzo mayor, ¿no es cierto?, en términos metodológicos, y también en términos de técnico-políticos, con propuestas técnico-políticas desde la evaluación. La tarea es proponer respuestas complejas, radicales, integrales, que puedan dar cuenta de estas realidades que vivimos, que son complejas, heterogéneas, y obviamente también dar respuestas radicales también a estas realidades. Así que con esto estamos sobre tiempo. Agradecerles, realmente ha sido muy enriquecedor este programa, y pues decirles también a quienes nos han acompañado que muchísimas gracias por estar en este foro. Esperamos que nos hayan dado algunas luces, algunas ideas para discutir los temas que en la actualidad nos invitan a estar pensando en estas situaciones para mejorar las realidades. Así que seguimos en adelante. Yo nada más agradecerles. También este espacio, lo que planteamos es que haya ciertas propuestas, ciertos desafíos para que nos pongamos a repensar cómo encaminar y cómo dar nuevas soluciones y nuevos caminos como para ir pensando en cambiar estas realidades que vivimos. Así que con eso, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos quienes nos han acompañado, y un abrazo a todas y a ustedes también quienes han estado aquí en este panel. Muy buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Fabiola, Alejandra. Fundación Esquel, 30 años de innovación, creando oportunidades y fortaleciendo capacidades en los ecuatorianos. Lo hacemos a través de espacios de diálogo entre diversos actores, articulación de alianzas y manejo transparente de recursos, para construir conjuntamente un país solidario, democrático y sostenible.
Nuestras líneas de trabajo son: participación, diálogo, incidencia. Propongan, consensúen, acuerden. Educación y juventudes. Género y diversidades. Vamos a capacitar en temas políticos. Lo que pretendemos con esta reunión es proyectarnos para el 2020. Comunidades resilientes y sostenibles. Que lo que hace este sensor es captar lo que es el CO2 del ambiente. Fundación Esquel cambia vidas y se convierte en un referente para las organizaciones sociales del Ecuador al adaptar y crear estrategias, prácticas de trabajo y tecnologías que promueven la participación ciudadana e incidencia a nivel social, político y económico. Inteligencia colectiva e innovación. Construcción de capacidades y formación de actorías. Asesoría y acompañamiento a líderes y autoridades locales. Articulación de mesas ciudadanas. Fundación Esquel, 30 años de acción colectiva.